Buenos días. Le pido a que me acompañen con sus Biblias a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, y mientras llega allá quería solo darles una palabra de advertencia. No sabía qué predicar el día de cuando te instalan como rector y se me ocurrió que la genealogía bíblica era una buena idea, así que como nos tocó eso hoy, pues tocó. Y además de todo esto, yo podría darles una comisión esotérica, académica, que hable del significado de la educación teológica en nuestro tiempo, pero creo que lo guardaré para otro tiempo. Quiero que sepan de mí que mi ambición es el de predicar derramando mi corazón en Jesús. Y espero que se unan gozosos conmigo en eso. Así que para ello lo que quiero hacer es llevarnos directo a una historia del Evangelio de Lucas, que creo que llega al corazón del asunto para ti, para mí, para toda persona que haya vivido sobre la tierra. Y no sé si usted haya tenido uno de esos días recientemente, pero sospecho que muchos de ustedes sí lo han tenido. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron un día que salió totalmente opuesto a lo que esperaban? Sabían lo que iba a pasar, tenían su horario, tenían sus planes y de repente algo pasó, incluso algo tan pronto como cruzar la puerta en la mañana, y todo lo demás cambió en su día. No es una cuestión de que si te ha pasado alguna vez, creo que para la mayoría es una cuestión de cuándo fue la última vez. Quizás fue hoy mismo. Y pues en esta historia que vamos a examinar esta mañana describe un día como este. Y sabes, la cultura, el arte, el cine ama la premisa de esta clase de situación. Era un día normal en la calle 3 o mientras seguía la rutina del día en la nave espacial SS Minnow. Estoy tratando de puntualizar con esas referencias culturales, lo sé, pero ténganme paciencia, estudiantes. Piensen en la cantidad de novelas, obras de teatro y las películas y el arte en general que saca tantas ideas de esta premisa. ¿Tú crees que sabes todo lo que pasará en la historia cuando de repente llega la crisis? Se aparece un nuevo personaje, algo ocurre que lo cambia todo dramáticamente. Esto es lo que ocurre en la historia, y la dinámica central en esa historia que lo cambia todo es cuando Jesús se aparece en el trabajo y hace un llamado. Él da un llamado, Él extiende un llamado. Y lo que quiero plantear esta mañana, la idea principal en ese pasaje es que si no entiendes la naturaleza del llamado de Jesús a los pecadores, todo carecerá de sentido. Pero si escuchas a su llamado y respondes en fe y obediencia, todo en tu vida adquirirá un verdadero sentido. Entonces leámoslo todos juntos, luego oramos y entramos al pasaje. Desde el versículo 27 de Lucas 5. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas que se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús le respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Me acompañan en oración? Padre, necesitamos de tu gracia ahora mismo. Yo la necesito con desesperación porque no soy adecuado y soy un pecador. Ten misericordia de mí, Señor. ¿Podrías, Señor, moverte ahora por medio de la predicación de tu palabra y por tu espíritu, no solamente para renovar nuestras mentes, sino transformar nuestros mismos corazones? Que lleguemos a ver y conocer y atesorar a Jesucristo en maneras abundantes y maravillosas mientras las contemplamos ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me gustaría caminar este pasaje con ustedes. Creo que hay tres grandes verdades o principios para nosotros sobre la naturaleza del llamado de Jesús en esta historia. Tres grandes verdades. Uno, cuando yo respondo a la pregunta para ustedes de cómo Jesús llama a los pecadores. Y eso lo vemos justo allí en el versículo 27. ¿Qué nos dice Lucas? Jesús está en las calles, está trabajando en el tiempo de su ministerio, y allí en sus viajes él ve a un hombre, nos dice el texto, él vio a un hombre particular.
Ahora bien, sí que es verdad que el idioma aquí nos puede confundir un poco. Esto va más allá de Jesús percatarse de algo casual del paisaje, así como cuando vas manejando y dices, oh, una montaña, oh, Costa Rica es montañosa por todas partes. Esto va más allá de una percepción casual. En el lenguaje original transmite una acción de enfocarse con determinación. Él observa a este hombre. Entonces se tienen que imaginar la situación. Jesús está con sus discípulos y hay multitudes que le siguen. Él está ocupado, se mueve y entre todo eso se enfoca en un individuo. No tengo tiempo para ir más allá en esto, pero vale la pena notar que Jesús toma nota de los individuos. Él ve a los individuos, personas que llevan su imagen. Y cuando Él se enfoca en este hombre, ¿qué vemos? ¿De qué nos percatamos por medio del relato de Lucas en la historia? ¿Qué vemos? Pues Él ve a un hombre que tiene nombre, Leví. Virtualmente todo comentarista está de acuerdo en que este Leví es el mismo hombre conocido como Mateo en el texto paralelo en Mateo 9. Así que ese es el eventual apóstol Mateo o Leví. Ese detalle no debe ser problema y si lo es, pues también habrá problema cuando mira a Simón Pedro. Esto no es algo fuera de lo común en los evangelios, en donde las personas tenían dos diferentes nombres. Se encuentra con este hombre llamado Leví y no solo nos dice que tiene ese nombre, sino que también tiene una ocupación. Él es un recaudador de impuestos, nos dice el texto. No les voy a dar una clase sobre los recaudadores de impuestos, pero creo que al menos en esta audiencia, en esta congregación, existe suficiente conocimiento bíblico para saber que ese término está cargado de significado. Esa ocupación estaba cargada con sentido. Era una ocupación que se detestaba entre sus compatriotas israelitas. Leví era cómplice de un sistema que era conocido por su corrupción. El sistema funcionaba así. El oficial que ejercía el deber del impuesto delegaba la autoridad de recaudar los impuestos a otras autoridades menores. Básicamente era una pirámide y entre más recaudabas, más podías añadir a tus ganancias para cubrir tus necesidades y aumentar el bolsillo. Y las personas entonces que estaban abajo, es decir, las que pagaban los impuestos, estaban siendo oprimidas terriblemente, abusadas. Y no solo era un sistema económico corrupto, era también visto por los israelitas como ser cómplice de la ocupación romana gentil pagana. Esta ocupación era sinónimo de ofensa y detestada por un israelita fiel en el primer siglo. Era un vendido, impuro, cómplice. ¿Qué hace Jesús? Mira a este pecador sentado en su taquilla de impuestos, en sus horas de trabajo, en función. ¿Y qué hace Jesús? Él camina directamente a esa taquilla, directo a su oficina y lo cambia todo. Él dice, sígueme. Tengo buenas noticias para ti. Cuando Jesús se te aparece en la oficina, las cosas cambian. Cuando Jesús se aparece en tu lugar de empleo, cosas suceden. Y Él hará demandas tremendas sobre tu vida. Y ese es ciertamente el caso de Leví. Él cambia el orden de las cosas. Quiero pausar y quiero que usen su imaginación. No creo que esté especulando mucho aquí. ¿Cuántos días por años antes Leví o Mateo había ido al trabajo como ese día normal? Piensa en tu horario de trabajo. Siempre esperas que el día sea como el anterior. Hay una rutina implantada. Y estoy seguro de que esa mañana cuando levantó los ojos Leví, se lavó los dientes o hizo esas cosas que se hacían en el primer siglo para prepararse a trabajar, mientras pensaba, este día será igual que todos los demás en los impuestos. Pero no fui así, ¿no? Ese día todo cambiaría todos los días futuros de la vida de Leví, no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Ese fue el día en donde conoció a Jesús. Este es el día que hizo el giro en la vida de Leví. Será llamado apóstol en los siguientes capítulos, pero no olvide que este es el día que causó el giro en su vida. Este es el día donde se encuentra con el Salvador. Y todo lo demás es diferente después. Es el día en donde el Salvador lo encontró a él. Y eso es evidente también en el texto.
Leví no está buscando a Jesús. Si quieren una teología de los que buscan, van a tener problemas con el texto. Ahora bien, sí que tenemos un Salvador que busca. Y Jesús nota a Leví, se le acerca y le da este mandamiento que también es una invitación. Sígueme, conviértete en uno de mis discípulos, únete a mi grupo, diríamos. Camina conmigo, ten comunión conmigo, acompáñame, sométete a mi autoridad, confía en mí, sígueme. Él es el Salvador que busca. Leví no llamó a su atención con un grito, ¡Yuhu! Jesús, me gustaría hablar contigo, tengo unas preguntas para ti. No, Jesús lo encuentra. Y déjeme decirles que esta es la historia de la Biblia. Desde Génesis hacia adelante vemos una historia de un Dios que busca. Un Dios por medio de su gracia nos busca y encuentra a los que están lejos. Aquel que va por aquellos que nadie espera. Y si tú eres cristiano, esta es tu historia. Tú estabas sentado en la taquilla de recaudar impuestos, quizás no literalmente, pero estabas muerto en tus pecados y transgresiones, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y hubo un momento en tu vida en el que no estabas buscando a Jesús. Jesús te encontró a ti y vino a tu vida y Él mandó su llamamiento eficaz. Ahí está. Él mandó su llamamiento eficaz y Él te dijo a ti, levántate y camina. Sígueme. Esta es la historia de un Dios de gracia que busca y salva a pecadores. En dos palabras, Jesús da este llamado. Piensa en cualquier otra palabra que pudo haber estado presente en sus mandamientos o invitación. Jesús no le dice a Leví, ¿por qué más bien lo vendes todo, cambias de negocio y luego hablamos? Haz una cita, lo ponemos en el sistema aquí con Pedro, lo ponemos en el calendario. Él no dice eso. Él no dice, ¿sabes qué? Yo puedo trabajar con pecadores. Los recaudadores de impuestos, ¿por qué no aprendes de ellos? Habla con estos tipos y utilizamos las redes. Y luego hablamos después de que tu hoja de vida cambie un poco. No, él no hace eso. Es que eso es tan importante. Él ni siquiera le dice a Leví, hablemos de las malas decisiones que has hecho hasta este punto. ¿Qué te trajo a esta vida tan pobre, Leví? Él no hace eso. Él no le juzga por sus decisiones pasadas que lo trajeron a ese punto, pero derrama compasión, misericordia y total autoridad. El Rey del universo le dice, sígueme. Es una invitación a los pecadores. ¿Y qué logra este llamado? Este llamado simple con dos palabras, ¿qué logra? Bueno, eso lo vemos en el versículo 22, 23 y 29. ¿Alguna vez has notado lo poderoso que son las palabras de Jesús en los evangelios? Piénsalo, solamente en el evangelio de Lucas y en los 4 vemos muchas veces el poder de las palabras de Jesús. Sus palabras pueden causar tormentas, las silencian. Sus palabras sacan demonios. Sus palabras levantan paralíticos para que caminen. ¿Tú crees que eso es impresionante? ¿No es así? Claro que sí. Pero los autores de la Biblia, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, quieren que tú y yo leamos este texto, digamos, la demostración más poderosa de la autoridad de Jesús y sus palabras. No es un paralítico levantarse, no es en las tormentas silenciadas o los demonios escapando. Es de hecho el poder más poderoso manifestado es cuando Él dice a un pecador, sígueme, y el muerto se levanta. ¿Tú quieres ver el poder de Jesús manifestándose en su totalidad, en su plenitud y majestad? Mira el Evangelio. Allí es donde el poder de Jesús y sus palabras están en su poder máximo y en la manifestación más suprema. Es lo que Él nos cuenta en Juan 10, que sus ovejas escuchan su voz y que lo siguen. Y eso es exactamente lo que sucede aquí. Cuando Leví escucha la voz, Leví está respondiendo,
Y nosotros entendemos esto como paradigmático. Esta no es una cosa única para Leví. Esto, en cambio, es el patrón normativo para todo discípulo de Jesucristo. Una vez más, esto antes de que se le llama como apóstol, eso seguirá más adelante, pero aquí, en este pasaje, es el patrón, la norma de cada discípulo. Y escucha lo que caracteriza su respuesta al llamado de Jesús. ¿Cuál es el llamado eficaz que logra Jesús? Miren su obediencia dramática. Es que esto es dramático. Leví camina de todo, lo abandona todo. Incluso lo dice aquí en el versículo 20, dejándolo todo atrás. Dejándolo todo. Ahora escucha, Simón Pedro y sus asociados tiran las redes. Cualquier cosa que vemos aquí en el Evangelio de Lucas. Si esto de Jesús no funciona, pues van de vuelta a las redes. Tendrá una ocupación esperando, pero Leví se escapa de su taquilla de impuestos. Si la travesía con Jesús no funciona, no tendría nada. Él no simplemente puede volver a ser un recaudador de impuestos. Hay un costo para seguir a Jesús. Y Leví va a pagarlo. Él camina de su profesión y deja todo atrás. No hay debates aquí, no hay negociación con Jesús, no hay una adivinanza con un acertijo diciendo, dame 5 minutos, tengo cosas que hacer, hay cuentas que tengo que pagar. No, él inmediatamente todo lo deja atrás, inmediatamente. Déjenme decirles de que hay un cristianismo de contrabando en cada generación que dice que tú puedes seguir a Jesús y aún así vivir como tú quieres. Esto es un cristianismo de contrabando, no es un cristianismo parcial, es falso cristianismo. El cristianismo bíblico, el cristianismo de Jesús, dice, no, 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 no. Tú tienes que tomar tu cruz diariamente y seguirme a mí. Tú tienes que dejarlo todo atrás. Tú tienes que morir a tu corazón y tienes que encontrar vida en Jesús en tu corazón. Y aparte de eso no tienes cristianismo. Leví nos muestra el camino. ¿Por qué? Porque no puedes vivir a este mundo y con Jesús al mismo tiempo. No lo puedes hacer, es imposible. Tú no fuiste diseñado o hecho para hacer tal cosa. Entonces, ¿qué fue lo que cambió en Leví? ¿Qué es lo que incita a una persona a inmediatamente dejarlo todo por Jesús? Estas no son unas habilidades del Jedi de la guerra de galaxias. No hay un compatibilismo con el llamamiento eficaz y la respuesta voluntuosa de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Leví en un momento determina de que aquel que le estaba llamando era digno, de tal manera que su voluntad, esta es la historia de la Biblia, dice que su voluntad fue cambiada, es decir, él vio valor, dignidad. Yo me pregunto si en la vida de Leví quizás si hubieran días donde él quería abandonar o resignar su trabajo. ¿Tú crees que no te cansarías de que toda la gente alrededor tuyo se cansara de ti? ¿Tú no crees que alguna vez la madre de Leví le dijo a Leví, Leví, ¿será que puedes tener un trabajo digno? Mira, tu primo es un abogado, tu otro primo es un doctor. ¿Acaso no podrías tener un trabajo respetable? ¿Tú acaso no crees que él alguna vez pensó de que él debía hacer otra cosa con su vida? No sé, me pregunto. Pero tú sabes esa lógica. Al final del día, pero no puedo dejar ese trabajo. El dinero es muy bueno, los beneficios son muy buenos. ¿Quién más me contrataría? Simplemente no vale la pena. Pero cuando Jesús se aparece en tu trabajo, el valor se realinea. De repente las cosas que tú pensabas que no eran valiosas, de hecho, no valen la pena. Y de repente aquel que se manifiesta y te dice que le sigas, él se vuelve el valor supremo de tu vida. Y él es uno que tú quieres seguir. Y eso es lo que empodera e incita esta obediencia dramática e inmediata. Esa es tu historia. Si tú eres un seguidor de Jesús, había un tiempo donde tú contemplaste a Jesús en su maravilla, en su gloria, en su majestuosidad, en su amor, en su poder. Y tú dijiste, no me importa lo que tengo que dejar atrás. Él es digno. No solamente es una obediencia dramática, sino que también aquí en el texto
que es importante notar son los comienzos de la obediencia. Me gusta como la Biblia Reina Valera lo pone, ninguna falta de respeto a otras Biblias, pero esta Biblia lo pone bien. Miremos lo que dice aquí al final del versículo 28, dejándolo todo atrás, se levantó y comenzó a seguirle a él. Eso puede parecer incidental, algo que un profesor de seminario explicaría, pero yo le digo que este matiz de traducción es mucho más importante de lo que te das cuenta. No solamente que seguir a Jesús es un asunto de vida, pero sí lo es, pero es mucho más que eso. El texto de hecho señala a ti y a mí que esa decisión de un momento de seguir a Jesús, de caminar lejos de todo, de abandonarlo todo, es el principio de un camino que Mateo seguiría para el resto de su vida. El camino del discipulado, lo diríamos en otras palabras, para Leví era un camino de vida para seguir a Jesús que comenzó con una decisión de momento, pero ciertamente no terminó allí. Son los comienzos. Entonces déjenme preguntarle, ¿dónde estás tú en ese camino hoy? ¿Has comenzado tú a seguir a Jesús? Yo no tengo ninguna ilusión de que si tú me estás escuchando, es posible que muchos aquí jamás han respondido en fe y arrepentimiento al llamado de Jesús para confiar en Él, de seguirle, de tener fe en Él como tu Salvador, como aquel que puede tomar tu pecado en la cruz, en tu lugar, darte su justicia para que tú seas justificado. Es posible que muchos aquí en esta mañana que necesiten escuchar este llamado, arrepentirse y creer. Pero escúchame, si tú has escuchado ese llamado y has confiado a Cristo como tu Salvador, tú solamente has comenzado. El llamado al discipulado es un camino de toda la vida. ¿Dónde estás tú en este camino en este día? Para algunos Jesús les dice, sígueme, y eso significa confesar y arrepentirte de ese pecado secreto que tú crees que nadie conoce, el pecado que tú crees que tú puedes domesticar y domar y puedes tener como mascota y que puedes jugar con él en tu conveniencia. Jesús está diciendo, sígueme, mátalo, mata tu pecado, arrepiéntete de él. Ese pecado que tú crees que tú puedes jugar te devorará. Ven a mí, sígueme a mí. Puede ser otras maneras que estás en el camino esta mañana. ¿Está Jesús llamándote al ministerio? Te está diciendo sígueme, y ese llamado a seguirle significa que tú tienes personas en tu vida que te confirman el llamado y que te dicen que tienes un llamado a predicar. Si estás llamado a predicar, no sigas corriendo ese llamado. Rinde tu vida a ese llamamiento. Para algunos quizás es un llamado a las naciones, a la misión global. Y Jesús en este momento, a través de tu palabra, está diciendo, sígueme a mí, déjalo todo atrás, si tienes que hacerlo. Vale la pena de ir a las naciones. Quizás para ti esta mañana el llamado sea para seguir a Jesús o seguir siguiendo a Jesús. Y eso significaría temer a Dios y no a los hombres. Para ya de temer a los hombres por lo que ellos digan, lo que te van a decir, cómo te criticarán. Tú témeme a mí. Tú busca mi aprobación. Que la ambición de tu vida sea escuchar, bien hecho, siervo fiel. Y que si tú tienes esto, ¿qué importa lo que las demás personas digan? Teme a Dios. Yo no sé qué es para ti esta mañana, pero hay un momento para cada seguidor de Jesús en donde el Salvador dice, sígueme a mí esta mañana. No solamente es una obediencia dramática, no son solamente los principios de la obediencia, pero finalmente quiero hablar en esa porción, apuntarles, es un testimonio obediente. Entonces el llamado de Jesús incita a Leví para ser un testigo. Está allí en la historia. Leví lo deja todo atrás para seguir a Jesús, pero no deja a nadie atrás. Si entiendes lo que digo, él deja todo para seguir a Jesús, pero no deja a nadie atrás, porque ¿qué es lo que él hace? Él tiene el auspicia una fiesta, tiene a gente en su casa, invita a Jesús para que sea el huésped de honor. Y nos cuentan que en esta fiesta, Lucas nos cuenta que hay recaudadores de impuestos y hay otros de la comunidad. Me encanta como Lucas nos deja esta descripción un poco ambigua. Otros, tú puedes ahí encajar en lo que pasa en el texto de que Jesús tenía la práctica de juntarse con otros, personas que quizás no podíamos hablar o pudiéramos hablar en el momento. Personas con las que tú no te quisieras ver en el público.
Leví estaba diciendo, quiero tener toda la gente en mi casa, una gran fiesta, y Jesús quiero que esté allí. ¿Por qué le haría tal cosa? ¿Por qué esta fiesta? Bueno, seguir a Jesús siempre tiene que hacer un acto público, nunca puede quedarse en privado. Leví acaba de conocer una persona que es tan digno que él deja toda su ocupación y todo atrás y él tiene que contarle a sus amigos y asociados, tú tienes que conocer a mi amigo. ¿Tú te puedes imaginar esa fiesta donde todo el mundo llega a la fiesta, sale la comida de la cocina, todo el mundo está reclinado sobre la mesa y yo no sé si se toma un poco de vino, pero le dice, bueno, antes que comencemos, yo sé que esta es la fiesta que todos están esperando, buena, pero yo tengo varias cosas que decir. Este hombre que está aquí, yo creo que tengo un nuevo trabajo por culpa de él. Yo no voy a volver al trabajo el lunes y quiero que escuchen de él lo que él me ha dicho a mí. Leví tiene que introducir a Jesús a sus amigos, esos otros recaudadores de impuestos. ¿Qué está sucediendo aquí? En el reino de Dios, el arrepentimiento siempre está ligado a la celebración. Diremos más sobre esto más adelante. Parece algo contraintuitivo, pero en el reino de Dios el arrepentimiento siempre está ligado a la celebración. ¿Te puedes imaginar esta fiesta? Yo tengo que creer que esta era una fiesta que tú quisieras que fuera la máxima, porque Leví sabía lo que había pasado en su vida y había celebración, gozo. Jesús se regocija y celebra en este momento con los pecadores. Y eso establece el último escenario. Cómo Jesús llama, lo que su llamado logra, y en la última sección, cómo el llamado de Jesús ofende. En algún tiempo más adelante los fariseos aparecerían. No tengo tiempo para darles una excursión total de los fariseos, pero ustedes saben que este era un partido político dentro del Sanedrín, estaban dedicados a la ley y ellos eran lo que llamamos unos nacionalistas morales. Sabían que guardar la ley y tener afirmaciones en la ley y dar prioridad a la ley, eso podría resultar y tener una bendición de Dios sobre Israel como nación. Y que de manera conversiva el sufrimiento de Israel bajo la ocupación romana les estaba mostrando el pecado de Israel. Entonces sabemos que la relación de Dios con el pueblo estaba totalmente en base de la moralidad, de su ética, de guardar la ley. Entonces los fariseos están escandalizados con esta exhibición, escandalizados con personas como Mateo, con Leví, pero están escandalizados por algo aquí en particular. Es que este rabí, este maestro de la ley de Galilea, se estuviera asociando, teniendo comunión, celebrando con pecadores, con recaudadores de impuestos. Para los fariseos, que operaban con asunciones de que las cosas malas le pasaban a los malos y las buenas a los buenos, y de repente están en un dilema porque hay personas como Leví, pecadoras, están diciendo que por personas como ellas estaban bajo la ocupación de Roma. ¿Qué está pasando en esta fiesta? Yo no sé qué es lo que pasa aquí totalmente. Es interesante que murmullan a los discípulos. ¿Sí notaste eso? Yo no sé si es que ellos tenían miedo de Jesús. No sé si ellos estaban tratando de poner discordia entre los hermanos. Hey, mira, Pedro, déjame hablar contigo por un momento. ¿Has notado lo que tu maestro está haciendo? ¿Has notado con quién está pasando tiempo? ¿Tú realmente crees que puedes seguir un hombre como él? Yo no sé por qué llegaron los discípulos, pero así lo hicieron. Jesús, sea lo que sea, Jesús les dice, mira, yo voy a aclarar las cosas, yo voy a responderles a ellos, le dice a los discípulos, y mira lo que sucede. Jesús le responde, no son los que están enfermos los que necesitan doctores, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Jesús aquí, en un susurro más o menos, da una clarificación y un juicio. Es una clarificación totalmente clara, ¿no? Que los enfermos no necesitan doctores, sino que los pecadores arrepentimiento, y así él vino a llamar a los justos
ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Es una clarificación, pero también hay un juicio incrustado allí, dirigido a los fariseos, no extravía. Los fariseos no eran gente justa, están murmullando, pero no eran justos. Están tan cegados en su propia culpa y en su propia necesidad de que no pueden unirse en la celebración de la gracia. ¿Y qué es lo que les impide de unirse a la celebración? Y aquí terminaremos. Es la autojusticia. Yo no estoy estrechando el texto, pero si tú lees todo el texto de Lucas y cada vez que se encuentra con los fariseos, Jesús aparece esta temática de actitud justiciera. Jesús aclara aquí que Él no vino a llevar a los pecadores a pasarla bien. No, Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, a un cambio de vida, de abandonar el pecado y seguirle a Él. ¿Y por qué entonces los pecadores no pueden celebrar eso? Por la autojusticia, la actitud justiciera, están cegados de su propio error. Miren, es algo tener cáncer, es terrible saber que tienes cáncer, pero es aún peor tenerlo y no saberlo. Los fariseos están totalmente ciegos de su propio pecado y culpa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues Jesús lidia con varias cosas aquí. Quiero terminar aquí. Piense en Lucas 18. ¿Tú conoces las parábolas de los recaudadores de impuestos y el fariseo? ¿Qué sucede? Van los hombres al templo a orar. El recaudador de impuestos siempre está en la esquina. No puede mirar hacia arriba. Su clamor es decir, oh, ten misericordia de mí, pecador. Yo pecador, mientras que el fariseo está ahí enfrente de todo el mundo haciendo un show. Gracias Dios de que yo no soy como otros. Y mira todas las cosas buenas que yo hago. Mira mi moralidad, cómo guardo la ley. Eso es autojusticia. Y al final de la historia, dice Jesús, ¿quién fue a la casa justificado? ¿Quién fue bien con Dios? Fue ese recaudador de impuestos, el recaudador de impuestos penitente que pide gracia y misericordia. La autojusticia te lleva al infierno. Jesús aquí nos está diciendo que la razón por la cual ellos no pueden unirse a la celebración de la gracia, la razón por la cual están murmullando, es porque por causa de su autojusticia, la autojusticia te tentará. Mira cómo puedes diagnosticar tu corazón. ¿Mides tu estándar de moralidad por lo que hacen otras personas? ¿O es tu estándar de moralidad Dios mismo? Porque tú vas a medir tu propia manera de guardar la ley, tu lealtad, cuando utilizas a otras personas como tu estándar, siempre encontrarás una persona peor que tú. Pero si tu estándar de santidad es Dios mismo, tú siempre serás como el recaudador de impuestos. Oh, ten misericordia de mí, oh pecador. Yo no merezco absolutamente el amor de Dios. Es otro diagnóstico para ti. Cuando tú ves evidencias de la gracia impresionante de Dios derramada en personas que no lo merecen, ¿tú celebras eso? ¿Estás tú sobrepasado con alegría y con gozo y gratitud? ¿O de hecho como que te molesta cuando los que no merecen reciben lo que no merecen? Porque si al final tu prejuicio es de que las cosas malas pasan a las malas y las buenas a las buenas, tú tendrás un tiempo difícil cuando las cosas buenas pasen a personas terribles. Es la misma cosa, piensa del Evangelio de Lucas también. En Lucas 15, ese trío de parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Cada vez que lo que se pierde se recupera, ¿qué pasa? Gozo, fiesta. La moneda se pierde, se encuentra. Regocíjate. La oveja perdida se encuentra, fiesta. El hijo viene a casa perdido. ¿Qué pasa? El papá tira la fiesta. ¿Y quién es el que siempre no entra a la fiesta? ¿Quién no puede entrar en la celebración de gracia? Siempre es el hermano mayor, el justiciero. Quizás esta mañana para ti, el llamado de Jesús para seguirle en su camino es un llamado una vez más para arrepentirte de la autojusticia y de colgarte de la cruz, de mirar a la cruz una vez más y confiar en esta maravillosa gracia que causa que recaudadores de impuestos y el más pecador de todos como tú y yo
y aún diga, sígame. Ora conmigo, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros te adoramos por la Biblia, te alabamos por tu revelación especial, tu palabra, que habla verdad a nosotros, que tú no nos has dejado a nuestra propia suerte, sino que tú, por tu palabra, nos has dicho que todo se ha hecho. Te agradecemos que el Salvador aún nos habla y llama a los pecadores a decirles, síganme, y que en su sangre preciosa y en la tumba nos ha declarado que el precio se ha pagado por nuestro pecado, que la justicia puede ser nuestra por medio de él, y que la seguridad y la identidad y la eternidad y el gozo es nuestra en su evangelio. Oh Señor, haznos agradecidos, haznos generosos en nuestra gracia, incluyendo esto a otros para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos. Amén. Esta es una producción de Southern Seminary. Si ha pensado en capacitarse para el ministerio, Southern ofrece una sólida educación teológica 100% en español y completamente en línea. Para más información visite nuestro sitio web sbts.edu/hispanos.